Con la crisis de 2008 al 2014 y la izquierda de Zapatero en el poder, hubo un estallido social que provocó las protestas del 15M. Ese momento fue un punto de inflexión muy interesante, porque de ese caldo de cultivo salieron dos propuestas antagónicas y muy significativas. La más destacable, para mí, fue la irrupción como escritor y orador del filósofo e historiador Félix Rodrigo Mora, autor de una obra tan extensa como trascendente, en tanto que dio la vuelta por completo al pensamiento hegemónico y dio a conocer aspectos silenciados de nuestra historia, como la usurpación de los bienes comunales por parte del Estado y la existencia de una revolución alto medieval en el norte de la península ibérica que neutralizó las instituciones de poder estatal de Roma, del reino visigodo y de Al-Ándalus. Félix también recuperó la idea de revolución o transformación social, una idea que estaba hasta entonces totalmente desterrada, y la actualizó para enlazarla con elementos normalmente ajenos al pensamiento revolucionario, como son la libertad individual, la libertad con responsabilidad, la democracia directa, el sacrificio épico por el bien común, la ética y los valores. ¿Cuál fue el otro elemento que surgió del 15M? Uno mucho más pernicioso y demoledor. El Estado consiguió canalizar el descontento popular que la crisis había provocado con la creación de un partido político más, Podemos. Un partido que no hizo más que reforzar todo aquello que representaba el poder. Más pobreza, más desigualdad, más feminismo, más inmigración y más dependencia del Estado. Lejos de achantarse, Félix viajó por ciudades, pueblos y comarcas durante años y definió su cosmovisión, que ha recibido el nombre de revolución o transformación integral. Una labor por la que sufrió y sufre censura y amenazas, pero no han conseguido impedir que se haya conformado un movimiento por la revolución integral que a día de hoy ya tiene compilado su ideario y formuladas sus intenciones en el manifiesto titulado Bases para una revolución integral, recientemente publicado por Editorial Bagauda. La crítica que ha hecho durante años Félix Rodrigo Mora y otros autores vinculados a la revolución integral, al pensamiento hegemónico representado por la izquierda de Podemos, hizo que se acercaran a este movimiento por la revolución integral multitud de personas atraídas, algunas de ellas, única y exclusivamente por la valentía de Félix y también por su capacidad para desmontar con argumentos y con erudición el pensamiento que se llama en inglés woke, ¿no? Pasando por alto que el movimiento por la revolución integral es mucho más y es fundamentalmente un grupo de personas que pretendemos demoler las instituciones estatales y el gran capitalismo para construir una nueva sociedad con democracia directa y con economía comunal, así que sin ejércitos, sin policías y sin banderas. Un buen ejemplo de esta confusión fue el cuarto encuentro por la Revolución Integral celebrado en Ciordia en plena crisis por el constipado. El derecho de reunión había sido vulnerado en ese momento por el gobierno estalinista de Pedro Sánchez y la gente de la RI se atrevió a organizar un encuentro en el que asistieron bastante más de 100 personas y muchas más se quedaron sin plaza. Al encuentro acudieron bellísimas personas, pero es posible que la mayoría de ellas no compartiera o no conociera el ideario de la RI o que directamente habían acudido a ese encuentro porque no había ningún otro establecimiento abierto. Las medidas totalitarias emprendidas por el Estado y por los estados durante el constipado supusieron toda una ofensiva contra las libertades individuales, pero al mismo tiempo dejó temporalmente a las instituciones de poder en una situación de vulnerabilidad. El poder dejaba de mostrarse amable, como había aparentado durante décadas,
para mostrar su verdadero rostro de represión, censura y sadismo. Era el momento de pasar a la ofensiva, de iniciar una transformación social significativa que no solo acabara con el plan del constipado o con el gobierno de izquierda, sino que pusiera en entredicho a las instituciones de poder concentrado para comenzar a plantear una alternativa popular revolucionaria. Pero, por desgracia, echamos a perder esa gran oportunidad. Una de las razones, quizá una de las más significativas, fue que los líderes comunicativos del conspiracionismo traicionaron a Félix Rodrigo Mora al cancelar con unas pocas horas de antelación la que hubiera sido la mayor movilización popular en Madrid desde el 11M. A la hora de la verdad, los mismos conspiracionistas que alentaban a su audiencia para que se indignara se mostraron, en el mejor de los casos, como unos cagones que preferían echarse atrás con la excusa de no poner en riesgo a los seguidores que se manifestaran. Estaría bien aclarar por qué personas como Miguel Rix o Fernando Vizcaíno, entre otros, decidieron apostar por la desmovilización. Estaría bien saber si alguno de ellos, en concreto uno de ellos, tiene algún vínculo directo con las fuerzas de seguridad del Estado, como sospechamos. El conspiracionismo se mostró como lo que es, una gran cortina de humo que cuestiona una parte de los poderes establecidos sin proponer ninguna alternativa ni representar una disidencia real. El conspiracionismo es pura disidencia controlada. Fue entonces cuando, a finales de 2020, Félix Rodrigo Mora publicó una serie de vídeos titulados La conspiración del conspiracionismo, que levantaron un gran revuelo y despertaron muchas controversias. Muchos seguidores de la RI, que no cuestionan a los ejércitos ni a las instituciones estatales, se sintieron traicionados. Igual que Podemos fue flor de un día y hoy es ya un partido político en estado de putrefacción, ocurrirá lo mismo con el conspiracionismo racista de ultraderecha. En cierto modo nos pasará a todos, ¿no? Félix desaparecerá, igual que todos los que formamos parte del movimiento por la revolución integral. Pero nuestras ideas, las ideas que defendemos, permanecerán, porque son las mismas que inspiraron la oposición de los celtíberos al estado de Tartesos, porque son las mismas de la resistencia de los cántabros a Roma, o las que promovieron la aparición del cristianismo primitivo, o las que impulsaron a la erupción del movimiento Bagauda, las que impulsaron las revueltas dels pagesos de Remensa en Cataluña o de los comuneros en Castilla, porque son las mismas ideas que impulsaron la guerra de guerrillas contra Napoleón o las revueltas por la recuperación del comunal que precedieron a lo que se ha llamado la Guerra Civil Española. Yo no pretendo con estos vídeos, que ya estoy finalizando, convencer a ningún conspiracionista para que deje de serlo. Yo no soy ningún misionero. Aunque considero que los argumentos que he expuesto en los vídeos anteriores son poderosos y, como mínimo, deberían despertar dudas razonables entre los que siguen defendiendo la teoría de la conspiración judeo-masónica. Sé muy bien que este tipo de convicciones han alcanzado ya el grado de creencia religiosa y que la razón, por muy poderosa que sea, no suele derribar los dogmas de fe. Para entender esta incapacidad tan humana, recomiendo los vídeos Ingeniería Lingüística de Carmen Jiménez Huertas o su libro Estamos hechos de lenguaje, descubriendo cómo se manipula el lenguaje con el discurso de la posverdad para impedir el discernimiento. Que cada cual elija dónde quiere situarse. Puede seguir votando en las elecciones y probar suerte con el nuevo partido político, con el nuevo líder que promueva una vía esperanzadora. O bien puede seguir compartiendo memes en internet sobre el pinchazo o sobre las estelas químicas sin que se solucione nada.
O bien puede evadirse de esta realidad tan dolorosa y observar cómo año tras año somos más pobres y menos libres. Pero estos tres caminos suponen un viaje hacia la destrucción que seguirá su curso irremediablemente. Hay otra alternativa, que es la de dejar de observar pasivamente el transcurso de los acontecimientos para ser protagonistas de la historia y tomar las riendas de las decisiones que afectan a nuestras vidas. Trabajar en la elaboración de teorías que cuestionan a los poderes establecidos puede ser muy positivo, incluso cuando los poderes califican a estas teorías de conspiranoicas. No solamente es bueno elaborar estas teorías, también divulgarlas. Es una acción que puede tener un gran valor en sí mismo si estas teorías son realmente ciertas y no fantasiosas. Pero si además de elaborar y divulgar teorías que cuestionen a los poderes establecidos, estas teorías vienen acompañadas de una propuesta transformadora, de una inquietud por cambiar las cosas y proponer un modelo alternativo más justo, los que participamos en el movimiento de la Revolución Integral las apoyaremos. Por contra, si los autores de estas teorías conspiracionistas mienten, se dedican a meter miedo a la población, impulsan la desmovilización para que nada cambie, o difunden posturas reaccionarias, racistas o patrióticas, no solo no tendrán nuestro apoyo, sino que serán objeto de nuestra más firme oposición, en tanto que se sitúan al lado de las instituciones de poder. Apostamos por el amor por nuestros iguales y por la guerra a los poderosos.